Buenos días, les vamos a hacer una consulta en relación al voto en Chile. Buenos días. Ya. ¿Considera que la votación obligatoria era mucho mejor que la obligación voluntaria? Conceptualmente, la obligación de votar en Chile, debido a nuestra idiosincrasia, a mi juicio, es mejor. Está comprobado en estos años en que ha habido elecciones y participación voluntaria en las elecciones, hemos podido comprobar que la población no se siente particularmente interesada en emitir su sufragio. Por lo tanto, creo que para nuestro país, para nuestra realidad, la votación obligatoria es mejor que la voluntaria. Ya. ¿Por qué cree usted que la mayoría de las personas piensan que sea mejor no votar? ¿Y qué propone para mitigar la idea? Las razones que se esgrimen para no votar, a mi juicio, ninguna de ellas es válida. Se habla de que los políticos son corruptos, que la política no está bien conducida, pero a contrario sensu, yo creo que ese es el mejor argumento para que las personas vayan a votar. Yo creo que el país nuestro sufre o adolece, mejor dicho, de una carencia de educación cívica grave, y eso es lo que produce que las personas no tengan real conocimiento de lo que significa participar en una elección abierta, informada y democrática. Creo que la carencia de los ramos de educación cívica en la educación básica y en la educación media influye para que principalmente los jóvenes, los menores de 40 años, no tengan una opinión válida ni fundada acerca de cuál es el sentido de emitir el voto. Y por eso es que las personas no concurren a votar, porque no alcanzan a tener conciencia de la importancia que tiene para ellos mismos y para la sociedad el emitir el sufragio. Ya. Entonces, con eso se respondería la pregunta: ¿cómo ve la participación de los jóvenes de hoy en comparación a los años anteriores? Bueno, la participación hoy día es mínima al lado de la participación en los años anteriores, o la participación de los adultos y de los adultos mayores. Quienes ya tenemos algunos años, bastantes, tuvimos los ramos de educación cívica en nuestra formación, tanto en la escuela primaria como en el liceo, y era obligatorio, de tal forma que cuando cumplimos nuestra mayoría de edad y por tanto nos transformamos en ciudadanos, teníamos perfecta conciencia de que nuestro voto iba a influir decisivamente en quiénes eran nuestras autoridades y qué es lo que queríamos para nuestro país, cómo funcionaba la democracia, de qué se trataban los sistemas políticos, etcétera, etcétera. Esa conciencia es la que hoy día no se tiene, y yo creo que por eso los jóvenes no votan. Entonces, ¿considera que sería necesaria la educación cívica en los colegios? Absolutamente. No cabe duda de todo lo que he dicho, que la educación cívica es necesaria en los colegios. Sí. ¿Y en qué otros lugares piensa usted que se podría implementar? En todas partes. Creo que la política en sí es una actividad de las más nobles que nuestra sociedad puede ostentar. Ya desde los tiempos de Aristóteles y de Platón, 4 o 3 siglos antes de Cristo, se advertía la importancia que la política tiene en el desarrollo de la polis. Política viene de polis, polis es pueblo en griego, de tal forma que cada vez que los griegos participaban en el ágora, en la plaza donde se resolvían los problemas ciudadanos, estaban ejerciendo este derecho que hoy día nosotros, por razones ninguna válida a mi juicio, nos negamos a ejercer. ¿Ya? ¿Y cree que falta el procedimiento de elección en Chile para motivar a los jóvenes, o sería mejor renovar el sistema a un método más
tecnológico? Yo creo que el sistema de votación, el sistema formal de votación es indiferente frente al interés que debe tener la población por votar, al tener conciencia de la importancia que eso tiene para la vida de cada uno y de la sociedad. Es efectivo que seguramente tendríamos que crear un método más amigable para poder efectuar las elecciones y que a las personas les sea mucho más fácil concurrir a los sitios de votación o poder hacerlo a través de medios tecnológicos. Existe la posibilidad tecnológica de hacerlo, están los sistemas hoy día para poder hacerlo, pero vienen dos dificultades. La primera es que son carísimos y nuestro país en su actual coyuntura financiera y económica creo que no está en condiciones de poder asumir un gasto de esta naturaleza. Y en segundo lugar, este costo se hace mucho más exigente todavía porque hay que contratar paralelamente sistemas de seguridad. No puede tratarse de un sistema vulnerable tecnológico. Tiene que tener mucha seguridad y eso lo hace aún más caro. Esas son las trabas que tiene nuestro país. Pero claro, todos quisiéramos un método sumamente amigable donde pudiéramos concurrir a votar colocando el dedo para identificarnos, entrar a una cámara secreta donde hay un televisor y estén las caras de los candidatos, toquemos el candidato, salgamos y nos vayamos a nuestra casa. O podamos hacer lo mismo a través de un computador en nuestra propia casa. Esos métodos hoy día existen. Yo los vi funcionar en Estonia. Entonces, creo que podríamos hacerlo, pero tenemos la dificultad del presupuesto, que es la dificultad que tenemos los países pobres. Y en relación a esa pregunta, a las personas con capacidades diferentes, ¿qué implementos se han implementado para Existen la ley establece diversas formas de ayudar a las personas con otras capacidades o con capacidades disminuidas. Tenemos especial cuidado en la elección de los locales de votación. Tratamos de que sean locales que tengan rampas de acceso fáciles, tratamos de que tengan ascensores, pero por lo menos en nuestra región, en Tarapacá, no todos los locales donde se efectúan las votaciones tienen esa facilidad. De tal manera que en aquellos locales donde no hay facilidades para personas discapacitadas, nosotros lo que hacemos es colocar mesas de sufragio solo en el primer piso, no en los pisos superiores, para facilitar el acceso. La ley además permite que cuando no exista la facilidad para que una persona de esta naturaleza acceda al lugar mismo de la votación, el presidente de la mesa de sufragios pueda concurrir él a tomar la votación a donde se encuentra esta persona, que normalmente es la puerta del local de votación. Además, tenemos algunas facilidades para las personas que sufren de ceguera. Tenemos plantillas, algunas braille y otras no, que permiten que estas personas puedan votar fácilmente. Y además, la ley permite, cuando eso así ocurre, que a juicio del presidente de la mesa de votación, alguna de estas personas con algún tipo de discapacidad o con mucha edad puedan concurrir acompañados a la cámara secreta. Y si la persona que los trae no le da la confianza, el presidente de la mesa entra a la cámara de votación con la persona que sufre la discapacidad o la mayor edad. Ya. No, eso sería toda la entrevista. Gracias por su tiempo. Bueno, estamos dando inicio a la serie de entrevistas. Estamos con un alumno. Me gustaría saber cuál es tu nombre. Mi nombre es Max Aguilera. Max, vamos a la primera pregunta. Me gustaría saber, ¿consideras tú que es importante la participación de las nuevas generaciones en los procesos eleccionarios? Bueno, para mí es muy importante porque estamos decidiendo en sí quién va a ser a la persona que vamos a estar siguiendo, a la persona que nos va a gobernar y nos va a dar distintas facultades a nosotros para que nos pueda ayudar.
Correcto. Personalmente, ¿participarías de los procesos eleccionarios? Para mí sí, por lo mismo, porque a mí me interesa saber a quién voy a estar siguiendo. Eh, ¿Consideras que es fácil para las personas el acceso a la información con respecto a los momentos donde se generan elecciones? Para mí, o sea, para mí sí, pero igual yo creo que depende de la persona, más que nada, porque si a ti te interesa este tema, tú vas a estar buscando información, Sí, porque se etcétera. puede En acceder a la cambio, información. en cambio una persona que no le interesa no va a estar ni ahí con... No basta. Correcto. Cuarta pregunta. ¿Qué información manejas en torno a la educación cívica? ¿Y qué es lo que te han enseñado al respecto? Es el derecho, para mí es el derecho y el conocimiento de cada persona. Y en el colegio básicamente a mí me han enseñado que yo tengo que ir a votar por lo mismo, porque para ver quién me va a gobernar, para ver, porque o si no, no vamos a tener, es como no tener derecho a opinión. Correcto. Ejercer el derecho de opinión. Bueno, y para finalizar con la entrevista, me gustaría saber si ahora, como alumno, quizás proyectándolo más adelante, ¿te interesaría formar parte, ser militante de algún partido político o acercar tu vida hacia la vida política? Para mí no me gustaría ser de ningún cargo político. A mí me interesa la política, pero de un lado más lejano, Correcto. ya que, ya que, ya que voy a ver lo que me convenga más a mí y a, Ya tu vocación ya a como mi... persona. Exacto. Bien, hemos finalizado la primera entrevista. Esperamos que haya servido de mucha información. Esta es la segunda entrevista que realizamos a un estudiante de enseñanza media aquí en la ciudad. ¿Cuál es tu nombre? Luis Luis. ¿Luis cuánto? Ocayo. Luis, la primera pregunta es si tú consideras que es importante la participación de las generaciones nuevas en los procesos eleccionarios. Yo creo que sí, porque si bien no muchos alumnos están informados, yo creo que no son la mayoría y los jóvenes merecen ser escuchados y deben ejercer sus derechos. ¿Y tú, en lo personal, tú participarías de estos procesos una vez que cumplas tu mayoría? Sí, votaría. Sí. ¿Consideras tú que es fácil o es simple el acceso a la información para las generaciones nuevas que votan por primera vez? El acceso a la información, si bien es fácil de acceder, para la redundancia, como que no nos informan desde fuera, como que no nos llega información sobre si es que existe alguna página, cómo va a informarse. ¿Y qué información manejas tú en torno a la educación cívica? ¿O qué te han enseñado al respecto? En mi casa, más que nada, me han enseñado más de eso, sino que, no sé, por ejemplo, de los vocales de mesa, que es obligatorio. Ahora que el voto uno está inscrito automáticamente, pero el voto es voluntario. Más que nada eso. ¿A ti te interesa ser militante de algún partido político o dedicarte a hacer carrera dentro de la política? Personalmente no, porque tengo otros proyectos de vida. Ya. Y para finalizar, cerramos con la pregunta que es más abierta, digamos, sobre cuál es tu opinión respecto a este tema. ¿A la educación cívica? Claro. Continuando con la entrevista, estamos con una alumna de un colegio también de la ciudad. Nos gustaría saber tu nombre. Constanza Segovia. Constanza, primera pregunta. ¿Consideras tú que es importante la participación de las generaciones nuevas en los procesos eleccionarios? Yo creo que sí, porque si de verdad quieren formar un cambio en la sociedad, en tanto la política, tienen que estar metidos en eso, porque si no lo están, no tienen derecho a reclamar. Correcto. Y muy relacionado con la primera pregunta, ¿personalmente participarías tú de los procesos eleccionarios? Sí, Sí. porque si yo digo, no me gusta esta cosa, esto,
tengo que tener mi respaldo de que yo traté de cambiarlo Correcto. para poder recién reclamar. Me parece muy acertada tu. En tercer lugar, ¿consideras que es fácil para las personas acceder a la información cuando hay proceso eleccionario? Mira, depende mucho de la persona, porque si yo quiero saber algo, yo lo voy a buscar. No tiene que nacer de los demás, o sea, acercarse a mí y explicarme. Muy bien. Ahora, me gustaría pasar a otro tema. ¿Qué es la información que manejas tú en torno a la educación cívica? ¿Y qué es lo que te han enseñado al respecto de esto mismo? En realidad no, antes de esto no como conocía muy bien el término, pero por ejemplo en el colegio no te dan mayor explicación sobre eso, y en mi casa no es mucho lo que se habla tampoco, entonces no es mayor la información que tengo. Ahora, finalmente, para finalizar la entrevista, ¿a ti, sea ahora o más adelante, te interesaría ser militante de algún partido político o dedicarte a una carrera política? No, porque yo no quiero meterme, o sea, encuentro que la política es como algo muy complicado, porque si tú haces algo mal, te marcan de por vida. Por ejemplo, si yo me meto a un partido y ese partido hace algo que yo no quiero, voy a estar en la imagen de toda la gente. Correcto. Entonces mi idea no sería eso. Muy bien. Hemos... Ya esta es la cuarta entrevista, estamos con una estudiante de enseñanza media acá de la ciudad. ¿Cuál es tu nombre? Yumei Pan. Yumei. Pan. Yumei Pan. Yumei, la primera pregunta es si tú consideras que es importante la participación de las generaciones nuevas en los procesos eleccionarios. Sí, yo creo que sí, ya que a futuro nosotros vamos a ser la ciudadanía completa y a base de nosotros ir construyendo la política en general. Y yo creo que ahí vamos a ir dando vueltas en que la minoría vaya escogiendo quiénes son nuestros representantes y a mi punto de vista, si bien lo personal, yo creo que sería lo mejor que vuelva el voto por obligación y no voluntario y ahí sería un cambio más completo. Ya. Y relacionado con lo mismo, a nivel personal, ¿tú participarías de estos procesos? Sí, o sea, yo creo que si para mí es un tema que la minoría escoja a gente como la que hay, sería mi deber mínimo de ir cambiando eso. Okay. ¿Consideras tú que es fácil o simple el acceso a la información para las generaciones nuevas que votan por primera vez? A mi parecer sí. Yo creo que ahora todo está al alcance como del internet y con unos pocos clics, así como que puedes encontrar mucha información, siempre y cuando te interese. Y sí, yo creo que sí. Mucho más fácil que antes. Y con respecto a eso, ¿qué información manejas tú en torno a la educación cívica o qué te han enseñado al respecto? Como educación cívica, yo entiendo así como mis derechos y deberes como ciudadano, y una vez que ya cumplo 18 y no sé, pues he aprendido así como a veces de profesores, más que como en un colegio en sí. Y lo mismo que uno va viendo como en la tele, qué deberíamos hacer, por qué hay que votar, y más que todo generar como un cambio. Finalmente, ¿te interesaría a ti formar parte o ser militante de algún partido político o bien dedicarte a hacer carrera política? Ser militante en sí de un partido político yo creo que no. Por ahora mis planes no. Y unirme así como a una carrera política, no lo sé. O sea, me gusta harto el tema de la política, tratar de generar cambios, pero por ahora no. Me gustaría mantenerme así como bien apartado de eso hasta que se limpie un poco la imagen de lo que es la política. Bueno, estamos continuando con la serie de entrevistas. Nos encontramos con alumnos de enseñanza media de colegios de la ciudad. Me gustaría conocer tu nombre. Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. ¿Consideras tú que es importante la participación de las generaciones nuevas en los procesos eleccionarios? Sí, porque básicamente ellos, como son generaciones nuevas, tienen una nueva mentalidad y generalmente va en oposición a los conservadores. Generalmente las generaciones ahora están saliendo más liberales, debe ser por el tema de que piensan distinto o creen que el sistema siempre ha estado mal porque siempre está lo mismo en el poder. Correcto. Y muy relacionado con esta primera pregunta, ¿personalmente te interesaría participar en los próximos procesos eleccionarios? Sí, pero no voy a poder por mi edad, pero sí me gustaría. Correcto. Una vez que alcance la mayoría de edad, así va a ser. En tercer lugar, ¿consideras que es fácil o simple para las generaciones nuevas acceder a información cuando van a votar por primera vez? Sí, hoy en día es más fácil porque en internet hay mucha información, es fácil, accesible, y solo hay que tener ganas, ¿no? El joven que quiere va a poder. Correcto.
En cuarto lugar, ¿qué información es la que manejas tú con respecto a la educación cívica? ¿Y qué es lo que te han enseñado al respecto? Bueno, en mi colegio no hay un ramo, pero hay un ramo, hay un directivo que es Realidad Nacional, que yo estoy ahí, y es básicamente lo mismo. Nos enseñan como los derechos de la ciudad contemporánea. Y esto más, yo creo que en Chile se ve más en las casas. Dependiendo de los hogares uno sabe más. Y también los amigos. Hay amigos a veces que uno habla de política, pero como lo básico, que no está muy informado. Bueno, y para finalizar esta entrevista, nos gustaría saber, ya sea ahora, más adelante o en un futuro, ¿te interesaría formar parte o ser militante de algún partido político o dedicarse derechamente a una carrera política? Sí, me gustaría ser militante de un partido, pero aún no tengo mucha información sobre cuál me gusta más. Estoy Claro. como en el centro izquierda, por lo que he visto. Muy bien.